¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a empezar este programa de hoy. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 de este libro que se llama El primer amor del mundo. Hoy vamos a hablar sobre el bien, el valor del sacrificio, o sea, cómo el amor y el dolor van de la mano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestros corazones y que consagres esto que vamos a hablar a ti, que lo recibas y que nos permitas hablar solamente lo que tú pongas en nuestros corazones y lo que tú nos muevas a decir. Te consagramos, Santísima Virgen María, todo lo que vamos a hablar también acá, y te lo consagramos a tu corazón inmaculado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la relación que hay entre el amor y el dolor y cómo el placer muchas veces nos deja insatisfechos. Entonces explica Fulton Sheen algo muy interesante, y es que el placer es un signo que Dios dejó en nosotros para que comprendiéramos la bondad de ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros sentimos placer cuando comemos, nosotros sentimos placer cuando dormimos, nosotros sentimos placer, por ejemplo, en una relación conyugal. Esas cosas existen porque Dios permitió colocárselas, Dios le permite placeres ahí para indicarnos como un signo de que eso es bueno. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las personas se quedan con el dedo que señala y no con eso a lo que se está señalando. Entonces muchas veces se está señalando el bien tan grande que es fruto de estos placeres, por así decirlo, que son en verdad un bien. El placer en sí mismo no es un bien, pero sí lo es, por ejemplo, la felicidad del alma, la salvación, y los fines naturales, o sea, los fines naturales como los fines sobrenaturales que nosotros tenemos. Entonces, frente a eso, el placer es un signo que te dice por aquí es. De alguna forma, más que el placer, de un modo más espiritual, más sobrenatural, algo que sí es cierto y que uno siempre debe tener en cuenta, es la paz. Porque la paz es un árbitro, decía un sacerdote amigo. La paz es un árbitro, ¿en qué sentido? En que te dice si esto por donde te estás moviendo, lo que estás haciendo es bueno o es malo. La paz es la que te está diciendo qué es lo que está haciendo. Por eso es que es un fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, está haciendo su obra, hay paz en tu corazón. La paz te permite confirmar si Dios está haciendo su obra. Por eso San Ignacio de Loyola, uno de las máximas de él en los discernimientos de espíritus es precisamente el comprender que ahí sí hay consolación. La consolación nace gracias a que el Señor visita tu casa, y cuando el Señor te visita, cuando Él llega a tu corazón,
hay paz. Pero no significa que la consolación o la paz o incluso el placer, que es más carnal, sean bienes en sí mismos. Son simplemente signos, señales que Dios te permite para mostrarte pues que Él está haciendo su obra en ese momento, que eso que está sucediendo es bueno. Pero entonces, en el tema del placer carnal especialmente, cuando una persona no es, dice Fulton Sheen, enseñada en el placer, especialmente en las mujeres que tienen más, dice él, que tienen más, digamos, como inclinación, son más fáciles, es más fácil acercarse a lo espiritual, a lo de Dios, a lo divino, son más espirituales, se podría decir. Los varones les cuesta un poco más, son menos espirituales, pero las mujeres pues le ayudan a los varones en esto, y no significa pues que el varón no lo puede hacer, por supuesto que no, pero las mujeres tienen mayor facilidad para lo espiritual. Y él dice pues en general que cuando una persona no es enseñada en el placer, se siguen dos efectos. Cuando una persona ha sabido, digamos, sobreponerse al placer y no verlo como lo que les decía ahorita, como enfocarse nada más en el dedo que señala y no en eso que es señalado. Cuando las personas, digamos, saben dominar y ordenar el placer, que eso es muy importante, pues siguen dos cosas. Una es la pureza y la otra es el dolor, dice él. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pureza es precisamente el orden en el amor, el orden en los afectos y en los deseos. Cuando una persona está ordenada en su corazón, tiene un corazón puro, pues todos sus deseos buscan a Dios. Entonces, Fulton Sheen dice lo siguiente: el deseo es anticipación, el placer es participación, pero la pureza es emancipación. Entonces, el deseo es anticipar. Entonces uno muchas veces desea, y eso es como cuando corres hacia algo. El placer, incluso la felicidad, es un participar, un descanso, dice Santo Tomás. Pero la pureza es emanciparnos. ¿Qué significa eso? Nos liberamos de esa obsesión por el placer. Viktor Frankl, en el libro de él, El hombre en busca de sentido, dice que la voluntad de placer se obstaculiza a sí misma. Cuando nosotros buscamos y nos obsesionamos por el placer, lo que nos sucede inmediatamente es que, pues, por estarlo buscando lo perdemos. Cuando nos obsesionamos por algo, eso es como cuando agarras un jabón con mucha fuerza, lo pierdes. Mientras que si tú buscas el fin de las cosas que se hacen, el placer es una cosa consecuencia, no busca, y en eso tú tienes esa emancipación, esa libertad, en que no estás obsesionado, esclavizado por el placer que puedas conseguir ahí. Entonces eso es muy importante. Y en ese sentido es la pureza. La pureza lo que hace es ordenar el corazón hacia eso. Ordenar el corazón de manera que no se busque el placer por el placer, sino que se comprenda que el placer simplemente es un signo, es una señal. Y sobre el dolor hay algo interesante, dice Fulton Sheen. La persona que vive sin placer no solo prescinde de algo, también recibe algo. Puede ser, por ejemplo, el odio de los que ven en ella al enemigo de la carne, sean hombres o mujeres. Entonces él coloca el ejemplo de personas como María Goretti, Ágata, Cecilia, Santa Susana, todos estos santas que fueron mártires por renunciar al placer. Dice él un ejemplo muy interesante. Así como el sol endurece al lodo, así la pureza a aquellos que ya están hundidos en el pecado los incita a la dureza de corazón, a la persecución y a la violencia contra los puros. Entonces esto es tremendo, porque lo que está diciendo ahí es que las personas no toleran una persona que tenga pureza de corazón y la rechazan. Entonces esto se nota mucho en el mundo hoy. La persecución es especialmente las personas, por ejemplo, que optan por una vida célibe, que optan por una vida de castidad, por una vida de pureza, donde renuncian a placeres que el resto de personas de pronto no conciben que sea posible vivir. Entonces, por eso está esa frase famosa que dice que los mediocres solamente critican a los que no son capaces de imitar. Pues aquí pasa eso. Las personas son incapaces de imitar y por eso entonces atacan. Las personas que se han decidido vivir una vida de placer, una vida sin, pues, renunciando al placer, bien entendida. ¿A qué me refiero yo por vivir renunciando al placer? A lo que dice Chesterton, por ejemplo, en un libro que él escribe sobre Santo Tomás, hablando del maniqueísmo. Él dice:
nosotros vivimos el ascetismo. ¿Y qué es eso del ascetismo cristiano? Él dice, eso no es una duda acerca de la bondad de la creación, sino una sabia precaución ante el mal de la caída. No es nunca una duda acerca de la bondad de la creación, sino una sabia precaución ante el mal de la caída. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos privamos de placeres porque los bienes sean malos. Es decir, lo que nos han dicho muchas veces, el cristianismo rechaza la sexualidad, rechaza el comer bien, y rechaza que las personas descansen, yo qué sé. Como que el cristianismo todo el tiempo está imponiéndole cargas a las personas. No, no es nunca una duda acerca de la bondad de la creación. Todo lo creado es bueno. El problema es que nuestro corazón ya no es puro, nuestro corazón tiene la concupiscencia, y ante esa concupiscencia nosotros tenemos la facilidad para caer y desordenar estos placeres. Y por eso es una sabia precaución ante el mal de la caída. Sigue diciendo Fulton Sheen: ningún ser humano llevará a Dios en su corazón sin experimentar gozo interno y sin sentir sufrimiento externo. Por lo general, las personas que buscan a Dios tienen esa realidad, un gozo muy grande que nadie les puede quitar en el corazón, pero al mismo tiempo un sufrimiento afuera en la vida. Piensen en nuestro Señor. Existen dos tipos de sufrimientos, uno que es externo y otro que es interno. Más bien, existen dos tipos de heridas. Hay heridas externas y heridas internas. Heridas externas son las que nos dan a nosotros, heridas internas son las que nosotros, digamos, son nuestra reacción a las heridas externas. Me explico. Muchos psicólogos dicen que el problema no es tanto lo que nos pasa, sino cómo nosotros reaccionamos frente a lo que nos pasa en la vida. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en nuestro Señor en la cruz, ¿el que recibió ataques, recibió odios, recibió burlas, recibió, pues lo escupían, recibió todo tipo de odios? Y mientras él estaba recibiendo todos estos tipos de odios, él cómo reaccionaba a todo eso que le pasaba. Pues él respondía con amor, respondía con una mirada de ternura, de compasión. Este que lo traspasó recibió sangre y agua que lo lavó y lo purificó, recibió misericordia. Entonces, nuestro Señor tuvo miles de heridas externas, pero ninguna herida interna. En su corazón no había herida porque no había ningún rencor, no había ningún dolor, no había ninguna reacción negativa dañina hacia estas personas. Heridas externas, pues lo podemos ver, es el varón de dolor, como dice el libro de Isaías. Pero heridas internas no tuvo ninguna. Entonces, de esa forma es lo que nos dice Fulton Sheen. Cuando tú te dedicas a seguir a Dios, vas a recibir piedras y vas a recibir un montón de cosas. Pero miren a San Esteban, por ejemplo. Cuando San Esteban estaba siendo martirizado, él vio la gloria de Dios. Él mira hacia arriba, mira al cielo y dice: estoy viendo la gloria de Dios. O sea, estaba lleno casi en un éxtasis. Al mismo tiempo estaba sufriendo completamente el martirio. Y esa es la vida del cristiano y a lo que el cristiano está llamado. Dice Fulton Sheen: frecuentísimamente el amor y el dolor marchan juntos. En el amor carnal, el cuerpo anega al alma. En el amor espiritual, el alma envuelve al cuerpo. La aflicción del amor carnal nunca será apagada, satisfecha. El que anhela beber el océano del amor se siente infeliz si se ve restringido a beber una escasa copa. La aflicción del segundo amor, el espiritual, consiste en no ser capaz de hacer los favores máximos en beneficio del ser amado. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Este es el dolor de los dos tipos de amores, un amor muy carnal y un amor muy espiritual. Entonces, ¿cuál es el dolor del amor carnal? Que no se recibe el suficiente placer, es insaciable. Entonces, lo que él estaba explicando, si tú quieres beberte todo el océano, pues si tú nada más piensas en amor carnal, eso te va a dejar insatisfecho el hecho de que nada más puedas tomarte un vaso de agua. Eso es lo que, por ejemplo, esa es la falsa promesa de la pornografía, que le dice a las personas que pueden acceder a todo el placer de todas las mujeres del mundo, el más perfecto, lo que sea, pero al final eso siempre es imposible, y al final la persona siempre queda insatisfecha, y por eso la pornografía como adicción siempre va escalando, porque la persona siempre va buscando algo que lo aturda más, que lo destruya más, y al mismo tiempo, como ya tiene ese deseo desordenado de todo el océano, cuando le dicen que nada más puede tomarse un vaso de agua y con eso debe estar satisfecho, no va a ser capaz.
Esa es la razón por la que las personas que tienen adicciones muy fuertes a la pornografía, luego se van a casar y les dicen, es que tú vas a estar con una sola mujer por el resto de tu vida. Eso es casarse. No son capaces. Y les cuesta mucho la fidelidad, les cuesta mucho valorar a la mujer con la que se casaron, etc. ¿Por qué? Porque no han sido educados. Mientras que, digamos, en la aflicción pues ya del amor espiritual es diferente. El amor espiritual encuentra gozo en el servicio y en el sacrificio por la otra persona. ¿Y cuál es el dolor de una persona que ama espiritualmente, con amor de Dios? Dice Fulton Sheen, no ser capaz de hacer los favores máximos en beneficio del ser amado. O sea, el dolor de la persona que ama espiritualmente es que no es capaz de amar más, no es capaz de entregarse más. Lo que hablábamos con la definición de Santo Tomás, algunas charlas pasadas, que él decía que el amor es buscar siempre el bien del otro, consiste en con la voluntad querer el bien del otro. Eso es el amor que es espiritual. Entonces el dolor de una persona que ama con amor espiritual es que muchas veces no va a ser capaz de amar, de darle mayores bienes a la otra persona, y eso le duele. Piensen por ejemplo en el papá, en el esposo que queda sin trabajo y siente que no es capaz, quisiera darle más, quisiera responderle a su familia y no puede, o incluso con su esposa, quisiera poderle dedicar más tiempo y a veces sus propias vidas y no se lo permite. En fin, de miles formas esto se nota. Sigue diciendo Fulton Sheen. Como las cruces se hallan más adelante en ese amor, siempre está la transfiguración en el principio. Cuando en el rostro del amor parece resplandecer como un sol y sus vestiduras son tan blancas como la nieve. No falta quienes, como Pedro, quisieran capitalizar las alegrías y levantar un permanente tabernáculo de amor en las montañas del éxtasis. Pero siempre está el Señor hablando a través de la conciencia y diciendo que para capturar el amor en una forma permanente se debe pasar por el Calvario. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que siempre hay un principio de placer que nos indica el bien que vamos a recibir, pero luego es un placer que te da un impulso, que te dé fuerzas para vivir el Calvario, y luego después del Calvario viene la gloria de la resurrección. Pero eso es muy importante. Entonces no hay falta en quienes dicen como San Pedro, y esa frase es impresionante: qué bien se está aquí. Eso le dijo San Pedro a nuestro Señor: qué bien se está aquí, Señor. Muchas veces nosotros le podemos decir eso al Señor en momentos en los que tenemos muchísima felicidad, mucho gozo. Nosotros quisiéramos pausar y quedarnos ahí y decirle: qué bien se está aquí, Señor. Pero el Señor nos dice: esto es como un crédito que yo te estoy dando, que más adelante lo vas a pagar con el sacrificio que haces. Aquí te estoy mostrando de lo que soy capaz para que luego permanezcas en tu sacrificio, sabiendo de que yo soy capaz de producir bienes por encima de toda esperanza. Entonces muchas veces nosotros queremos levantar un permanente tabernáculo de amor en las montañas del éxtasis, pero el Señor siempre nos habla a la conciencia y nos dice: para capturar el amor de una forma permanente se debe pasar por el Calvario. O sea, el amor permanente es lo que nos espera después del Calvario. El éxtasis nada más es un signo, dice él. Si el Padre dio a su Hijo una cruz y a la Madre una espada, entonces es muy cierto que los sufrimientos forman parte del divino plan de la vida. A nuestra Santísima Madre de Dios, ella fue traspasada por una espada de dolor, eso lo dice el Evangelio, y nuestro Señor pues la cruz. Entonces ahí él nos está diciendo cómo los sufrimientos son parte de ese plan divino. Esa palabra es importantísima. Plan divino es la palabra que usa San Juan Pablo II todo el tiempo cuando habla de la teología del cuerpo. Los cristianos forman el único pueblo de la historia que sabe que el desenvolvimiento del universo tendrá un final feliz. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que el sacrificio es, en definición, espaciar los placeres. Espaciar los placeres. O sea, yo no voy a recibir este placer en estos momentos, lo voy a recibir después. Pero no es capaz de hacer sacrificios el que no conoce un amor que le espere después. Es decir, una persona que no comprenda que existe Dios y que Dios lo ama y que Dios ha vencido la muerte y que Dios lo ha llamado a la eternidad, le va a ser muy difícil ser capaz de hacer sacrificios.
porque él va a decir, ¿de qué me sirve yo sacrificarme si al final nada me garantiza a mí que yo pueda ganar un bien mayor? Y por eso las personas se desesperan y evaden los sacrificios y optan por el placer rápido, el placer inmediato. Y el placer inmediato siempre es engañoso. Las personas capaces de hacer sacrificios tienen que estar también soportadas en una virtud que es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es la que te dice que es la virtud, dice el catecismo, por la que aspiramos al reino de los cielos. Entonces solamente es capaz de hacer sacrificios el que sabe que hay una felicidad que le espera. Si no, le va a ser muy difícil, porque no va a ser capaz de hacer un sacrificio sabiendo que le puede ir incluso peor después. Quien conoce el bien que le espera después es capaz de permanecer en los sacrificios aquí en la tierra. Los primeros transportes del amor son un anticipo, un avance de los transportes reales que sobrevendrán cuando se haya ascendido a un más elevado grado de amor, mediante la aportación de una cruz. El mejor modo para convencer a la humanidad de que debe tomar la medicina que cura es tomarla uno mismo sin la capa de azúcar y sin hacer gesto alguno al sentir el sabor amargo. Las hermanas de la caridad que laboran en los barrios pobres de nuestras ciudades, los misioneros que ofrecen su vida cuidando y sanando a las víctimas de la lepra, esos son los seres que dan verdadera inspiración a todos los trabajadores sociales. Hacen su sacrificada labor a cambio de nada, excepto el amor de Dios, y en esta forma ostentan al mundo el ideal de un afecto desinteresado en pro de los enfermos y hambrientos. Esto es una belleza, porque lo que nos está diciendo ahí es que hay personas que le muestran al mundo que es posible hacer sacrificios a cambio de nada aquí en la tierra. Las personas dicen, yo hago un sacrificio pero me van a pagar, o yo hago ahorros y después compro algo mucho mejor. Hay personas que dicen, yo no gano nada y aún así me sacrifico. Esas personas son las que nos enseñan el verdadero valor del sacrificio unido con la virtud de la esperanza, porque son personas que están diciendo, yo todo esto lo hago no por algo que me van a dar ahorita, sino por el reino de los cielos. Y está hablando de las hermanas de la caridad. Una vez a la Madre Teresa le dijeron, madre, eso que usted hace yo no lo haría ni por $1.000.000, besando a un leproso, cuidando a un enfermo. Y ella le dijo, yo tampoco lo haría por $1.000.000, yo lo hago por amor a Dios. Ahí está la diferencia. Son personas que a cambio de nada hacen sus sacrificios, porque en verdad saben que es a cambio de todo, porque saben que hay algo que les espera en el reino de los cielos. Por eso las personas que optan por una vida consagrada son signo para todos los demás de un anticipo del reino de los cielos. Son ellos al mismo tiempo signo y profetas, dice San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Son signo y son profetas, nos están anunciando el reino que nos llega, el reino que nos va a llegar, el reino de los cielos. Entonces esto es impresionante porque ahí nos están mostrando pues que los sacrificios que nosotros hacemos, más allá de que no tengamos recompensas humanas aquí, las recibiremos en el cielo. Lo que le decía la Santísima Virgen a Santa Bernardita Subirú, yo no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. El problema real consiste en hacer que los seres humanos comprendan y capten lo sagrado del amor, en inducir a las madres a ver una visión mesiánica en la generación de los hijos. Esto es impresionante, porque ahí está hablando, por ejemplo, muchas mamás dicen, yo para qué hago este sacrificio si esto me va a destruir la vida. Cuando les enseñamos el verdadero valor de la esperanza, las mamás pueden decir, es que esto lo hago por amor, y esto vale cualquier otro regalo, verdaderamente no tiene precio. El mejor modo para lograr esto será sin duda exponer el ejemplo de una mujer que acepta las responsabilidades del amor sin el pago anticipado del placer. Escuchen eso, el ejemplo de una mujer que acepta las responsabilidades del amor sin el pago anticipado del placer. Una mujer que diga, yo lo haré todo por nada y aceptaré la gestación del hijo, la responsabilidad de la educación, la participación en su misión mundial sin pedir siquiera los éxtasis de la carne. Tal fue el comportamiento y disposición de la Santísima Virgen María. Entonces aquí nos está mostrando cómo la Santísima Virgen María fue ella nuestro ejemplo de sacrificio y de esperanza. Si la virtud del sacrificio es espaciar los placeres y escoger el dolor, ella no los espació, ella los rechazó completamente.
Entonces ella nos está enseñando que podemos espaciar placeres, que podemos permanecer en las pruebas en las que estamos, en los sacrificios en los que estamos, con tranquilidad, sin tener que estarnos desesperando porque nos llegue rápido eso que Dios me dijo que me iba a dar. Su sacrificio fue un reproche para los que falsean la música destrozando el laúd, para los que se apoderan de los instrumentos de la vida sin hacerles jamás proferir una melodía, para los que aplican el cincel al mármol sin elaborar jamás estatua alguna, o sea, para los que le quieren sacar el placer a las cosas que son buenas y olvidarse de todo lo demás. O sea, para los que se olvidan, por ejemplo, que en la sexualidad hay una visión unitiva y eso tiene una visión creativa, ¿cierto? De la procreación. Los que quieren olvidarse completamente de eso y nada más quieren sacar la parte del placer. Ella les está diciendo, miren, todo lo contrario. Yo renuncié al placer y tuve la creación. Y también estaba unida a San José, eran esposos. Pero su amor, como lo decía en el matrimonio que explica Fulton Sheen, era un matrimonio del alma, del espíritu, unidos en el corazón. Pero también infundió ánimo a aquellos cuyas cargas son más pesadas que sus placeres y sus gozos. Oigan esto, con esto vamos a terminar. Ella también infundió ánimo a aquellas cuyas cargas son más pesadas que sus placeres y sus gozos, a los que tienen hijos destinados a la muerte, cuando apenas han iniciado su viaje por el mar de la vida, a aquellos cuya entrega de amor, por ejemplo, es traicionada o es, por ejemplo, aún despreciada. O sea, todas estas personas que han sido privadas de la parte del placer o del gusto, de la felicidad en medio de sus sacrificios de amor. Para ellas, la Santísima Virgen María infunde ánimo, infunde un consuelo. Por eso ella es la dolorosa, ella nos consuela en nuestras dificultades y nuestros dolores. Cuando tú haces un sacrificio y sientes que nadie lo ve, sientes que no tiene recompensa, sientes que hay ingratitud, ella te dice, pues bienvenido al club de los que sufren, bienvenido a la vida de los corredentores. A eso estás llamado si estás consagrado a la Santísima Virgen María, a Jesús por medio de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, infunde ánimo en nuestros corazones para que los sacrificios que estemos llamados a hacer los hagamos con tranquilidad, con paz y con serenidad, y comprendamos que tú nos acompañas de la mano, y que tú eres nuestro modelo, y que tú trabajas con nosotros, tú estás en nosotros también, más bien nosotros en ti, y tú nos mantienes, nos enseñas el verdadero valor del sacrificio, ese sacrificio de amor a cambio de nada, porque al final del día es amor a cambio de todo, porque el Señor nos ha dicho que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Nuestros sacrificios todos esperan no una recompensa aquí, sino una recompensa en el cielo. Pero más allá de la recompensa de los placeres del cielo, que no son malos, la recompensa de contemplar al amor de Dios, que podamos decir como Santa Teresa, aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.